Vale, entonces voy a compartir la pantalla, por favor, y voy a hacer algunas preguntas a medio de que estemos avanzando. Voy a quitar mi cámara, por favor, para el detalle de mejorar el ancho de banda. Lamentablemente en Bolivia nuestro ancho de banda, aún con el mejor internet, pues nos dificulta algunos aspectos de comunicación, ¿vale? Entonces, tengo que recurrir a quitar la cámara, uno, a que ustedes estén sin cámara, dos, y estar así, de esta forma, lamentablemente. Vale, lo siento, no, son aspectos que, como os digo, se hubieran evitado si tuviéramos una, una, una aula de las vacías que nos puedan dar, digamos. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, doctor, se observa. Vale, 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 muchas gracias. Bueno, nosotros utilizamos en Inmunología artículos de revisión principalmente por el alcance que tiene el artículo en el sentido de la actualización, uno, y en el sentido de utilidad práctica que pudiesen tener, ¿vale? Entonces, vamos a hablar el día de hoy de vacunas. Vamos a hacer 1 hora y media, 40 minutos aproximadamente de vacunas, para luego los demás tengan tiempo, llegar a la Facultad de Medicina y demás en ese sentido. Este es un artículo de la revista Nature Review Immunology, que es una de las mejores revistas y quizá referente para aprendizaje sobre todo, ¿vale? Los que son investigadores publican esta revista cuando son de muchos años o aquellos que quieren, bueno, aclarar conceptos y demás. Hay dos aspectos importantes a tomar en cuenta en este sentido. ¿Qué significa el tema de vacuna? La vacuna es una inoculación de un componente o de un patógeno que no causa la enfermedad, pero que desencadena respuesta inmune y memoria. Es muy importante el tema de respuesta inmune y de memoria. En este sentido, la enfermedad como tal también causa una respuesta inmune y una memoria. Pero la vacuna, a diferencia del patógeno como tal para la enfermedad, no va a causar una enfermedad similar, se va a hacer un algo similar. Puede haber reacciones, sí, pero no te va a llegar a producir, ejemplo, en muchas patologías, la muerte, no te va a llegar a producir, en otros casos, fibromas, etcétera, etcétera, que son propias de la patología como tal. Ejemplo, tuberculosis. Si tú tienes la vacuna contra tuberculosis, evitas contagiarte de tuberculosis, por lo tanto, evitas desarrollar, por ejemplo, cavidades pulmonares o que den tuberculosis cutánea, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, en el mundo hay más o menos como 2 a 3 millones de personas, ¿vale? Que se salvan por el programa de inmunizaciones, sobre todo en niños menores de 5 años, ¿vale? Realmente ese aspecto es importante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Y pregunto a la clase, ¿cuál es la diferencia entre un patógeno, un antígeno, un epítope? ¿Alguien tiene idea? Jóvenes. A ver, Kevin, ¿qué es para ti un antígeno, un patógeno, un epítope? No, creo que no está Kevin. Vamos por Milenka, Carvajal, Mamani. ¿Qué es para ti un antígeno, un patógeno y un epítope? ¿O son lo mismo? El, el patógeno es un organismo o un agente biológico que causa una enfermedad en un huésped. Un agente es ya una sustancia en el sistema inmunitario que reconoce como algo extraño y desencadena una respuesta. Del último, doctor, no sabría. Bueno, casi lo que dijiste no está mal, tiene cierta relación. Un patógeno es obviamente un microorganismo que causa una enfermedad, patógeno en general, estoy hablando. Agentes infectocontagiosos, el tema de patógenos, ¿vale? Un antígeno es un componente del patógeno que desencadena respuesta inmune. Y un epítope es el componente del
antígeno con mayor especificidad por una respuesta inmune. Es decir, uno está relacionado con el otro en el sentido de que la respuesta inmune siempre va a ser contra los antígenos y contra el epítope, que sería la parte más reconocida o la que realmente desencadena la respuesta inmune. Y la protección, obviamente, es el tema de tener esa respuesta inmune frente a los patógenos, ¿vale? O epítope o antígenos en este caso. Epidemiológicamente, y ustedes por salud pública que llevan tantos años, deben tener una idea de lo que son el tema de las tasas o la prevalencia de enfermedades y cómo esto ha cambiado en el mundo. Recordemos que, por ejemplo, es típico estudiar Snow en el tema epidemiológico respecto a la eliminación de excretas. Eso lo hizo él en Inglaterra a principios del siglo XIX, bueno, 19, finales del 19-20. Hizo el tema de estudios de excretas, entonces ahí se determinó obviamente el tema de lo que sería la prevalencia, incidencia y lo que correspondería causa-efecto. En ese sentido, cuando se introdujeron la vacunación contra ciertos patógenos, ¿vale? Disminuyó su tasa, el número de casos, ¿vale? Es un ejemplo, en 1935 se introdujo la vacunación, en 1940, perdón, contra la difteria y vienen la cantidad de casos en el Reino Unido de 50,000 bajaron a prácticamente ningún caso. Pero eso fue con programas de vacunación. Contra la parte del meningococo capsular, con la parte capsular del meningococo grupo C, la vacunación inició en el año 1999. Ya habían cerca a 1,000 casos de meningitis, posiblemente de origen meningocócica, y bajó a ningún caso prácticamente, o uno u otro, por diferentes razones. La polio es un tema muy llamativo. Hay dos vacunas contra la polio, la intramuscular y la oral, disponibles, de mejor respuesta a la intramuscular que la oral. De igual manera, se introdujo en 1956 la vacuna. Y vean, de los 3,000 casos que habían generalmente, o hasta 7,000 casos en alguna época, bajó a prácticamente ningún caso. Las secuelas post-polio también obviamente desaparecieron prácticamente, obvio. Personas de esta época que nacieron y ahora tienen problemas articulares o columna y demás, pues obviamente han sido gente que no se han vacunado en esa época. Contra el hemófilis influenza tipo B, igual la vacunación en 1992, con cerca a 1,000 casos, 900,000 de reportes laboratoriales que involucran a la influenza en temas de IRAS, pues bajamos a casi menos de 100 casos. Obviamente este pico se puede deber a efectos de no alcance de la vacuna o de las cepas y demás, pero se controla de cierta forma, de 900 a menos de 100 casos o 200. Es un gran avance con una enfermedad que en algunos pacientes puede ser mortal. Contra el sarampión, igual se introdujo en el año 68, 700,000 casos, 800,000 casos, algunas veces con secuelas oculares o secuelas en piel, pues llegó hasta el año 92 a prácticamente no tener casos y esporádicamente algunos casos positivos. Hoy en día, sobre todo por temas de conflictos, ejemplo, en Siria, la guerra siria, pues hizo movilización de inmunización de vidas más que por un tema de vacunación, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante. Luego el tema de pertusis, el tema de la vacunación en los años 50 y bajar, obviamente, este detalle a prácticamente escasos casos, población vacunada, obviamente, ¿no? Entonces, ese detalle es muy importante conocer en el sistema epidemiológico, bueno, en el sistema de vacunas, sistema de salud de cualquier país y las implicancias epidemiológicas que tienen. Recordemos que una persona vacunada, ¿vale? En el caso de la tosferina, por ejemplo, por el pertussis, ¿vale? El tema de dificultad respiratoria y demás puede ser también de cierta forma letal en muchas personas o en muchos aspectos, ¿vale? Sigamos, por favor. Aquí tenemos lo que es el concepto de atenuado. Estoy haciendo hincapié en los conceptos que tiene el artículo. ¿Por qué? Porque si el concepto
no lo tenemos claro, difícilmente vamos a entender el artículo. No voy a tomar examen de todo el artículo, voy a tomar examen de los conceptos, por ejemplo, la reducción de la virulencia, la atenuación, ¿vale? O partículas similares al virus, que son aspectos, modificaciones o purificaciones, ¿vale? En ese sentido, para tener el agente causal de la enfermedad. El adyuvante es como toda historia, digamos. Necesitas algo para que te ayude en algo. Ejemplo, un poco en la gastronómico en nuestro país. Cuando una comida no sabe muy bien, o al revés, sabe muy bien, siempre acompañamos con una salsa típica nuestra, que es la yahuac, que lo hace más apetecible o disimula el sabor. El picante disimula el sabor malo de la comida en muchas ocasiones. Entonces ocurre algo similar. Señales de peligro también son el tema de las infecciones, el sistema inmuninato que ustedes van a revisar y, por ejemplo, los liposomas. El liposoma, un adyuvante al AS01, que tiene, bueno, componentes lipídicos generalmente, que es lo que desencadena una respuesta inmune en este sentido, un refuerzo de la inmunidad adaptativa. Entonces son conceptos importantes. Ahora aquí hablamos un poco sobre lo que ocurre con la historia de la vacuna. Permítanme hablar algo de la vacuna. Permítanme unos segundos, por favor. Este fue Sir Edward Jenner, uno de los pioneros en vacunología, el padre de la vacunología prácticamente moderna. Obviamente hubo antecedentes previos a la aplicación o a la forma en la cual se vacunaba. Obviamente por los años 1789 aproximadamente, él inoculó partículas de vaccinia. La vaccinia, que era un microorganismo que causaba lesiones dérmicas en las personas que ordeñaban a las vacas, que si las vacas tenían estas pústulas, las personas que ordeñaban pueden llegar a tener las pústulas, pero estas personas no llegan a enfermar de viruela. Por lo tanto, vaccinia venía de vaca, ese concepto de vacuna, pues es relacionado a ese término, ese concepto, y lo que hizo Sir Edward Jenner fue, vale, si de esta forma no enferman, pues hay una manera de que nosotros podamos utilizar esto para, obviamente, poder emplear este aspecto para una vacuna. Entonces, lo que él hizo fue inocular a un niño en esa época, algo muy controversial hoy en día. En esa época no había tanta regla de bioética, no había tanta regla de comité científico, sino era causa-efecto, prueba, error. En ese sentido, él lo que hizo fue inocular a un niño la vaccinia, pues el niño no desarrolló nunca viruela. Por lo tanto, se dio origen a la vacunología moderna, es decir, a emplear microorganismos similares, como el bacilo de Carnegie-Guerin, que es similar a la tuberculosis. Posteriormente se empleó ese concepto para el de Carnegie-Guerin, y fue algo similar en lo que ocurrió con la viruela. Lamento el Internet, jóvenes, estamos con una deficiencia en la velocidad, y eso que yo relativamente tengo un buen sistema de Internet, pero bueno, es lo que tenemos hoy en día, es la dificultad con las clases. Es un aspecto mío, sino es un aspecto de las conexiones a red. Vale. Vamos a ver un poco sobre el origen. Esto ocurrió por el año 1700, en el tema de Europa, los primeros reportes que se hicieron. Luego, obviamente,
En 1978, Edward Jenner contra la viruela que estuvimos comentando, sobre el cowpox, que era el agente infeccioso, ¿no? Entonces, ese aspecto que cambió, esto se llama millstones. Millstones significan hitos. Entonces, previo a Jenner, ya con Jenner, entonces, fue el primero que testó. Buscar una imagen, no me salen las imágenes, lamentablemente, que intento que me redireccione, pero este no me sirve. Permítanme. Joder. Es increíble cómo no podemos tener un buen internet de calidad en un país como nuestro, digamos. Pero bueno, ya sigamos. Lo siento. Entonces, se rodeó el tema de vacunas. Y como vemos el tema de vacunas, eh, tampoco se puede ver video. Y en 1881, repito, de Jenner fue en 1798, cerca de 1800. 1798. Es una época, una fecha que hay que tomarla en cuenta, un año, ¿vale? Que es una animación de cómo trabaja las vacunas. Deme un segundo, voy a intentar abrir en otro buscador, ¿vale? Edge siempre tarda un poco más, creo que consume un poco más de recursos, entonces vamos a intentar de otra forma. Y si no, voy a suspender la clase, de verdad, ya me parece lógico que estemos tratando de que se conecte, no se conecte. Yo os diría dejar un video, pero no vale la pena, no me gusta a mí dejar los videos para que... para eso ni doy la clase, dejo el video, me voy 2 horas, apago y ya está. O les digo, vean la clase en video, no tiene sentido. Mientras carga, vale, voy a dejar de compartir. No, chicos, no voy. No me gusta cómo estamos haciendo ahorita. Denme un segundo, voy a intentar modificar. Ya, vamos a intentar hacer lo más que se pueda, ¿vale? Ya. Nuevamente, ¿se puede ver la pantalla? No, doctor, no se ve. Hola, ¿me escuchan? No, doctor, no se puede ver. Joder. Estamos a buena hora, ni siquiera hay un tráfico de internet muy alto hasta ahora. Estoy con...
Vale. ¿Ya? Sí, doctor. Vale, vale. Gracias. He cambiado de router a ver qué pasará. Vale, estamos hablando de las vacunas. Entonces hay varios tipos de vacunas. Hay vacunas que son, obviamente, virus atenuados o debilitados, como es ese tipo de vacunas contra, por ejemplo, la viruela. Y también se emplea esto contra sarampión, papera, viruela, fiebre amarilla, influenza, polio, encefalitis japonesa y demás. Entonces, tiene que ser para el examen el tipo de vacuna y contra qué se usa y la primera vez que se utilizó, por ejemplo, esta. Luego tenemos otros organismos atenuados, que serían estos, ¿vale? Entonces son aquellos contra la influenza, polio, encefalitis japonesa, rabia, hepatitis, etcétera y demás. Vale, tengo que hacer un stop, aprovechando que tenemos la red. Por favor, todos ingresen al Classroom, ¿vale? Y dentro del Classroom hay un apartado, trabajo de clase. Y en el trabajo de clase, por favor, hay un cuestionario que estaba para las 9:05 de hoy, pero lo voy a publicar ahora. Editar. Hasta 9:05 p.m. Quitamos la programación, asignar. Asignar. Vale, ¿me escuchan todos? Por favor, respondan a este cuestionario. Repito, entran a la clase de inmunología, trabajos en clase y hay un cuestionario. Entran al cuestionario y responden, por favor. Vale. ¿Cuánto tiempo? Pues son, creo, 5 preguntas, 5 minutos. Por favor, no busquen en internet, no busquen en nada, ni se copien. Directamente pongan lo que saben. No necesito que conozcan nada. Simplemente para mí es una idea de qué conocen de inmunología, por favor. Vale, a responder ahora. ¿Ok? 5 minutos. Son 9:33 hasta las 9:38. ¿Vale? Ocultamos esto. Vale, después de la primera pregunta. La respuesta correcta era el anillo de Waldeyer. Sí, no, porque se puede visualizar de cierta forma los ganglios que se encuentran peritubulares en la trompa de Eustaquio y se hicieron exploración, pero lo correcto sería la lingual y las palatinas. Serían 3 amígdalas visibles para observación. Vale, en ese sentido, por eso era visual. El tema visual es muy importante. Si crees que no respondido de cierta forma amígdalas, tienen que ser, el anillo de Waldeyer está relativamente bien, está muy bien, y tiene que ser amígdalas palatinas y lingual también, ¿vale? Entonces tiene que ser, joder, alguien le puso tiroides,
Un poco complicada esa respuesta, ¿vale? Interleuquina 10 y Transforming Growth Factor Beta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas respondí correctamente, el resto no. ¿Qué TH estimula los plasmocitos? Dos respuestas correctas, nada más. Cite 3 moléculas costimuladoras en respuesta inmune de citotóxica. 3 moléculas. 1, a ver. 2. Es que han puesto sus ligandos más. 3 personas igual. ¿Vale? ¿Cuál de las innate lymphoid cells en desarrollo? ILT, ILC. Es que creo que es en español la abreviatura. No lo sé. Tres personas, digamos. Hasta 4 con unos conceptos que ha aparecido, digamos. Ya son las linfoides y citocinas de desarrollo un poquito complejo. Bueno, me gusta la sinceridad. En pocas palabras, quizá 2 personas han aprobado el pretest, por lo tanto, de los 30 y pico, o 27, solo 2 deberían estar en este curso, el resto no debería ser este curso, para entender lo que estamos hablando, ¿no? Segundo, obviamente hay muchas preguntas vacías, bien que las han dejado vacías. En Estados Unidos y Europa, por pregunta mal respondida, quita a la mitad, en este caso de una buena o un tercio, dependiendo si es de opción múltiple. Entonces, en el caso vuestro, el sistema boliviano de nunca penalizar los errores, pues estamos un poquito complicados de conceptos de inmunología, ¿vale? Pero bueno, sigamos. ¿Me escuchan, no? Sí, doctor, escucho. Vale. Nuevamente, entonces, tienen que repasar inmunología, chicos. Lamentablemente no podemos nosotros volver a enseñar todo lo que supuestamente ya saben, ¿vale? Entiendo que para 3 semanas es un poco complejo. Yo, por ejemplo, voy a hacer práctica con los chicos y se supone que han hecho semiología un año, se supone que han hecho farmacología un año, se supone que han hecho fisiología un año, se supone que han hecho, ¿cómo se llama? Psicología médica llevan en tercer año, ¿es correcto o no? Ya llevamos el año pasado, doctor. Se supone entonces que allá van ahí empatía y demás cosas y demás, entonces vamos a ver hoy día cómo estamos, ¿vale? No significa que si está mal, les va a ir mal, nada, la idea es aprender, ¿no? Pero también obviamente hay que tener muchos conceptos ya previos de lo que han hecho, han llevado patología clínica, fisiopatología en este caso, y han llevado también anatomía patológica, por lo tanto los conceptos que tienen previos deben ser muy grandes. Aquí está la foto de Sir Edward Jenner inoculando la vaccinia, ¿vale? En este caso para el smallpox, para la viruela, para evitar el tema de viruela, con el cowpox, ¿no? Que es una reacción cruzada. Sobre esto hubo, por ejemplo, mucha controversia. En Wikipedia hay un buen gráfico en ese sentido, sobre la que la gente pensaba en esa época. Siempre la humanidad ha tenido en ese sentido muchas dudas en todo lo que uno hacía, todo lo que hacía. Esas son las lesiones que les mencionaba, por ejemplo, lo que ocurría en las vacas, ¿vale? Y cómo esto protegía a las personas, a las que ordeñaban, ¿vale? Eso no es cómo estas lesiones se inoculaban en las personas y llegaban a tener una reacción similar, pero obviamente después se curaban, ¿entienden? Entonces ese tema es muy importante porque de esa forma nació lo que sería la vacunología, ¿vale? Sigamos. Aquí está la inoculación como tal, ¿vale? En 1796. Es lo que pensaban las personas en esa época. ¿Cómo nos van a poner cosas de vacas? ¿Cómo nos van a administrar sustancias de vacas? Al final vamos a hacernos toros, nos va a salir cuernos, nos va a salir
por la nariz esto, bla, 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 bla y demás cosas. Entonces, obviamente, el ser humano tiene muchas dudas en todo lo que ocurre y parte de ello fue esta sátira que se hacía Sir Edward Jenner. Y por ejemplo, si ven el cuadro un poquito más en detalle, aquí tienen un tema de adoración a una vaca, por ejemplo, que las personas pensaban que iba a ser como hasta en temas bíblicos. Aquí tienen las jeringas de inoculación y cómo la gente se iba transformando poco a poco y les iban a salir cuernos por todo lugar, hasta por el culo. Entonces son temas interesantes que ha ocurrido dentro de la historia de la medicina en ese aspecto, ¿vale? Esto hay que tomarlo muy en cuenta porque son detalles que quizá no nos enseñan, no llevamos una materia de historia de la medicina, pero hay que conocer de ello, hay que conocer siempre. Aquí están los detractores, cómo la gente veía que se morían, cómo se enfermaban, son temas de prensa. Obviamente aquí está una estatua a Sir Edward Jenner, Massachusetts, ¿vale? Aquí está el tema del reconocimiento, ¿vale? Otra estatua hacia él, la histórica, bueno, la iglesia, ¿no? Ocurrió otros detalles. Aquí nuevamente una estatua para Jenner, ¿vale? Entonces son aspectos importantes. Ya le vemos que todo el mundo prácticamente hoy en día eh, esté libre de enfermedad, ¿vale? Entonces tenemos esos detalles. Sigamos. Eso fue en 1798, como la publicación y demás, y en 1796 la inoculación, y en ese aspecto. ¿Cómo trabajan las vacunas? Esa es una pequeña animación de Nature. ¿Vale?
Es una animación respecto a las vacunas. Es una animación, si bien básica, pero es muy importante en ese sentido conocer. En 1881 fue el primer virus atenuado. En este caso fue contra o con cultivos de Pasteurella multicócida, ¿vale? Y también fue obviamente contra el bacilo del anthrax, ¿vale? En esta página de Nature ustedes pueden ingresar y ver. Luego el suero poderoso, digamos, el serum power, ¿no? Que es una transferencia de una vacuna pasiva. Es decir, se inoculan o se introduce suero de personas que han tenido la enfermedad o que han pasado la enfermedad o en animales en esa época también, y se podía colocar a esas personas. Por ejemplo, las antitoxinas contra las picaduras y demás es algo similar. Vale, luego tenemos la antitoxina contra la difteria ya estandarizada en 1897, el premio Nobel en 1901 contra Emil von Behring por el desarrollo de la terapia con suero, ¿vale? Y 1921 y el 27 ya de forma prácticamente de aplicación la vacuna contra la tuberculosis y bacilo de Calnetti-Guerin. También tenemos el tema del aluminio que se ha descubierto en 1926 como ayudante. En el 37 el desarrollo de la vacuna contra la fiebre amarilla, que mucha gente enfermaba y tenía secuelas y moría, sobre todo en las guerras contra Corea y guerras que ocurrían obviamente en Asia, ¿vale? Luego el 38 la vacuna contra el tétanos, en el 39 la primera vacuna efectiva, ¿vale? Contra temas de tos, en este caso, con problemas crónicos de tos, ¿vale? Luego la vacuna contra la influenza en el 45, en el 49 la vacuna combinada ya pediátrica, por ejemplo, la DTP, que es la triple, ahora la penta y demás. Luego cultivo de poliovirus en el 49 en células para desarrollar vacunas contra Sabin y Salk, en este caso. Y obviamente cómo se desarrollan las vacunas. Esto es interesante. El tema de desarrollo de vacunas ha pasado mucho, desde lo más sencillo que era atenuar el virus hasta ahora tenemos componentes de tipo RNA. Vale. Aquí vamos a hacer un poco hincapié, vamos a hacer un pequeño stop que lo hacemos en clase práctica, en clase presencial. ¿Dónde están? Aquí están. Vale. Voy a dejar de compartir la presentación y vamos a tener 2 minutos para hacer ¿qué? Algo muy sencillo y muy corto. Voy a mandar un mensaje al chat de la presentación. Buscar el actual esquema de vacunación en Bolivia. Vamos, busquemos el actual esquema de vacunación en Bolivia. Voy a hacer unas cuantas preguntas, ¿vale? ¿Cuántos minutos? 3 minutos.
nacimiento. ¿Cuál es la primera vacuna que se pone en nacimiento? Oh, dime. La BCG, doctor. Ya, muy bien, Luis Fernando. Los 2 meses, ¿qué vacunas pones? Perdón, ¿Qué vacunas? el pentavalente, Las 2 meses. doctor. El, ¿Ya? el pentavalente, ¿Alguien más doctor. puede ayudar a Luis Fernando? Gracias, Luis Fernando. Puedes apagar tu micrófono, ¿vale? José Manuel, a los 4 meses. A los 4 meses de igual manera se administra la pentavalente, al igual que la vacuna contra la polio y también la antirrotavírica. Ya. Contra rotavirus, ¿no? Sí, doctor. Vale, perfecto. Deme un segundo. Ahora vamos a trabajar con una imagen, con 2 imágenes. Ya, veamos. Vamos a compartir la pantalla. Quito mi cámara. Comparto la pantalla. Vale, se puede ver la pantalla, ¿no, chicos? Sí, doctor, se puede. Vale, perfecto. Vamos a ver 2 cosas. Si bien es una fuente, entre comillas, inconcisa, pero es importante. Aquí tenemos la BCG, que es el nacimiento, es correcto, ¿vale? Luego tenemos la penta a los 2 meses, a los 4 y a las 6. Vale. Y hay una cuarta, que es intramuscular también, ¿vale? Entre los 18 y 23. La antipolio a los 2 meses, como le decía su compañero, ¿vale? La antineumocócica, que no lo dijeron, se da a los 2, 4, 6. Antirotavirus a los 2 meses, también lo dijo su compañero, y a los 4 meses. La influenza es obviamente estacional, entre 6 y 11 meses y dependiendo. La SRP, que es no la triple, pero sí contra sarampión, rubiola y parotiditis. La otra es contra difteria, tétanos, coleruche, hepatitis B, neumonía y meningitis. Es entre los 12 y 23 meses. La antiamarílica, 12 a 23. Lo que más tenemos, tenemos contra el papilomavirus, el Gardasil, en niños y niñas de 10 años y también cualquier adulto que no ha tenido contacto con el virus y sobre todo con personas que no han iniciado relaciones sexuales también podrían ser susceptibles de esta vacuna. Y luego tenemos las vacunas contra el adulto, que aquí están, y pocas veces lo decimos, que es la parte contra difteria y tétanos, ¿vale? Que es el toxoide, ¿vale? En este aspecto se pone esta edad, ¿vale? Es un ejemplo de vacunas de España. Deme un segundo. Aquí tienen, por ejemplo, calendario de vacunas en condición de riesgo infantil, calendario de vacunas de adulto, el calendario acelerado cuando hay poco tiempo y hay otras vacunas, por ejemplo, para refugiados de Ucrania. Entonces ellos tienen diferenciación de las vacunas en todo sentido. Aquí está el esquema interterritorial, ya se me interterritorial porque se aplica en todas las comunidades, ¿vale? Esos son, pero ¿para qué? Para personas con riesgo, ¿vale? Son para personas que tienen ciertas condiciones de riesgo, por ejemplo, infección por VIH, ¿vale? Asplenia, déficit de inhibidores de complemento, enfermedad crónica. Ellos tienen un esquema diferenciado para estas personas con este tipo de patologías, ¿vale? Y aquí te explica cómo ocurre esto. Aquí tenemos el tema de riesgo igual por virus, VIH y demás. ¿Dónde está? Permítame. Saqué otro. Y aquí están de los de Ucrania, por ejemplo. Ellos igual tienen contra hepatitis B, contra tuberculosis, contra sarampión, rubiola, parotiditis, contra tétanos, difteria, ¿vale? Contra pertusis, que sería el tema de la tosferina, poliomielitis, hemófilos influenza, y tienen ellos, por ejemplo, nacimiento 8 a los 16 años de adultos, que es para este grupo específico de refugiados de Ucrania. Recuerden que están en guerra y están, obviamente, escapando de esto. Es un esquema normal que se tiene en España contra la polio 2, 4,
y 11 meses, el difteria tétanos a 2, 4, 11, influenza igual 2, 4, 11, sarampión, paratitis 12, 3, 4 años. Aquí tenemos los refuerzos a los 6 años también de estas otras y hasta los 65 años. Hepatitis B al nacimiento se pone allá y 2, 4 y también hasta los 18 años. Meningocócica, varicela, que no lo tenemos nosotros, pero lo aplican en otros países, contra papilomavirus también que se puede aplicar. En nuestro caso en Bolivia creo que es desde los 10, en otros países son desde los 12 años, neumocócica igual y contra la gripe. Entonces son vacunas, si se han dado cuenta, similares. Aquí están las condiciones de riesgo que antes habíamos mencionado y demás. Entonces ese tipo de vacunas que se aplican en todo el mundo casi siempre suelen ser las mismas. Por lo tanto, el tema de esquemas de vacunación, como se ha visto, es muy importante. Continuando con la clase, vemos que son los organismos completos, pero digamos muertos, por así decirlo. En 1996, la primera introducción. Luego tenemos contra la influenza, encefalitis japonesa tipo A y contra la rabia. Toxoides que se pueden emplear, lo primero fue contra la difteria en el 23 y el tétanos, subunidades de proteínas, que es otro tipo de vacunas, proteínas recombinantes, péptidos polisacáridos contra influenza, hepatitis B, neumococo, y lo primero fue contra el anthrax en el 70, partículas similares al virus, como el papilomavirus, y la primera introducida fue hepatitis B en el 1986, otras vesículas de membrana, por ejemplo, grupo neumocócico B en el 87. Tenemos también conjugado de proteínas y polisacáridos. Lo primero fue contra la influenza tipo B, ahora se aplica contra la influenza tipo B, neumococo, meningococo, la tifoidea. Contra el ébola es un vector viral. Aquí tenemos un virus y tiene el antígeno. En este caso, contra el ébola también fue en el 2019. Ácidos nucleicos para el SARS-CoV-2. Obviamente es una terapia, es una nueva tecnología para el desarrollo de vacunas de manera ultra rápida y efectiva. Un estudio todavía, aún no se tienen todos los detalles, es a largo plazo. Para que una vacuna vea la eficacia, eficiencia y seguridad, casi son 10 años. Y experimentalmente son los vectores bacterianos y las células presentadoras de antígenos que se puede utilizar también en tumores. Vale. Lo primero en cualquier momento de la vacuna es generar memoria inmunológica. La memoria inmunológica está con las células plasmáticas, los plasmocitos. Entonces, las células plasmáticas son aquellas que van a tener una memoria, que es decir, generar respuesta inmune. Y esa respuesta inmune va a desencadenar, siempre va a desencadenar que se quede ese aspecto de reconocer el antígeno. Lo que ocurre cuando se aplica una vacuna o cuando enfermas, todo lo que pasa es este aspecto importante. ¿Alguien puede decirme qué es lo que ocurre en la célula dendrítica cuando se encuentra con un antígeno? Doctor, lo reconoce y como es una célula de memoria, No, antes recuerdo dendrítica dijimos. ¿La dendrítica tiene memoria o no, Edu? En sí no, lo reconoce más que todo, doctor. Ya, muy bien. Edu ya lo dijo, lo reconoce. ¿Alguien más que ayude a Edu? Después de reconocer, ¿qué hace? La célula dendrítica. Vamos, Edu, si no hay nadie más tú. Envía señales hacia lo que son los linfocitos T. No, antes, ¿qué hace? ¿Lo fagocita, doctor? Al fagocitar es reconocer. No está mal las respuestas de ambos, pero no es el momento, digamos. Cintia Butrón. Callisaya Cayante. Erika Camasita. Lo procesa. Hay un procesamiento antigénico. Es decir, como decían, lo reconoce,
por receptores de patógenos, introduce por fagocitosis, ya sea para que se presente MHC clase 2 o MHC clase 1, siguiendo la vía que debe seguir, ¿vale? Si es exógeno o endógeno o el cross, la vía cruzada, va a generar un procesamiento que si todo este patógeno que era grande o este virus atenuado como virus que era grande, lo procesa algo más pequeño, ¿vale? Al procesar algo más pequeño, lo convierte en algo asimilable y lo presenta como un epítope dentro del MHC. Y ese reconocimiento antigénico luego se convierte en presentación. Luego lo presenta en su MHC. Entonces estamos presentando el antígeno que se ha reconocido. ¿Se entiende? Aquí lo reconoce, adentro lo procesa y luego lo presenta. ¿Vale? Al presentar, obviamente, activa a muchas células. ¿Vale? Una de ellas va a ser a la célula CD8 y otra a la célula CD4. Además, también la célula B va a reconocer por defecto al antígeno. Aquí es el antígeno soluble a través de su BCR. Si es CD4, vía MHC clase 2, pues decimos clase 1 o clase 2, dependiendo, va a colaborar con la célula B. Esta célula T, CD4 positiva, cooperadora, va a colaborar con la célula T, CD8, que reconoce al antígeno a través de MHC1, colaboradora, efectora citotóxica, podemos decirlo. Y estas van a generar una respuesta en este sentido, las B para proliferar con respuesta de anticuerpos, célula B de memoria, y se va a diferenciar en célula plasmática, que produce anticuerpos en tejidos. Y la célula CD8 se va a convertir en dos efectos, en efectora y en memoria. Son dos tipos poblacionales. La siguiente clase vamos a ver cómo diferenciamos una CD8 efectora, una memoria, una que no tuvo contacto, NAPE. Vamos a diferenciar qué formas de reconocer a estas células. Posteriormente, al inicio de la vacuna o cualquier presentación antigénica, en la respuesta primaria y en la respuesta secundaria. La exposición al antígeno, en este caso la vacuna. Aquí tenemos la respuesta ya de incubación, anticuerpos, todo, etcétera, respuesta secundaria. Y cuando ocurre la vacunación, obviamente, en este sentido, esta etapa, que es un poco amplia de incubación, se reduce a una etapa pequeña en muchos patógenos, como Haemophilus, tipo B, por ejemplo. Y aquí es un poquito más larga, en este caso para la hepatitis B, por ejemplo, para anticuerpos. Pero la respuesta es similar, inicial y luego la secundaria mayor. Aquí serían dendríticas principalmente, y aquí estarían linfocitos B y linfocitos T citotóxicos. ¿Vale? Y luego la respuesta de memoria va a ser que se mantengan los niveles de anticuerpos casi permanentemente. Ingresa el antígeno y hay una respuesta inmediata. ¿Vale? Para concluir esta parte, viendo nuestro Millstone de Nature, vamos a ver un poco cómo se fabrica o cómo se hacen las vacunas y qué importancia tiene esto para que ustedes comprendan el desarrollo tecnológico que hemos hablado hace un instante.
Vale, tenemos más o menos cómo se soluciona. Las vacunas ahora, si bien es conocido, es una animación, pero es muy importante ver ese detalle. Para concluir el día de hoy, lamento el tema de la red y inicios, cómo ocurrió todo esto, pero vamos a intentar, esperemos, no sé, ahora este viernes y mejorar la clase teórica. Vacunas, Galicia y América del Sur. Es algo que nos compete a nosotros como Sudamérica y ocurrió en 1803, que fue la Real Expedición. ¿Dónde está? Esa fue la Real Expedición de vacunas que ocurrió en esta región, en España, acá, es Galicia, es una región al norte, noroeste de España, que está con el Cantábrico. Vale, yo estudié y viví allá un tiempo. Yo era médico en Galicia, yo soy médico en Galicia, colegiado al Colegio Oficial de Médicos, ejercí la profesión allá, etcétera. Ellos en 1803 y 1806 dijeron llevaremos vacunas al Nuevo Mundo y llevaron las vacunas en una expedición en barcos, voy a contar en clase teórica si es que nos da la opción, y llegaron primero hacia el Caribe para dejar las vacunas, posteriormente bajaron por todo el Océano Pacífico y llegaron inclusive hasta Bolivia, Cochabamba, con estas vacunas, para salvar a niños, para inocular a la población que estaba teniendo la enfermedad. Vale, vamos a ver eso. Además, existe sobre esto un texto, un libro, ¿vale? La expedición filantrópica de las vacunas, ¿vale? Están los anales que tienen el archivo de documentación de cómo ha ocurrido todo este detalle con el barco, cómo llegó hasta Cochabamba, quiénes fueron los precursores, qué médicos fueron los que inicialmente incentivaron este aspecto de poder compartir un poco las vacunas con todo este detalle. Se tiene un récord interesante en este sentido contra la viruela en este caso, ¿vale? Y aquí están los archivos, por ejemplo, de Galicia, donde nació esta idea, la idea filantrópica, ¿no? De poder desarrollar de manera universal la vacunación, de poder llevar a cabo la vacunación en todo el mundo. Entonces, y la historia es muy interesante porque eran niños huérfanos que se utilizaron, entre comillas, como medios de cultivo para traer las vacunas. Y era como de una persona a otra. No había en esa época refrigeradores, no había en esa época contenedores, no había ni siquiera cadena de frío. Entonces, de esa forma se desarrolló en esa época un sistema de vacunación, no artesanal, pero sí un sistema de vacunación adecuado para los medios que tenían. Eso es lo que ocurre con una población no vacunada. Aquí tienes una persona enferma y tienes las 99 el resto de personas no vacunadas, pues la enfermedad cunde en todos y habrán 2 biológicamente que podrían escapar y no enfermar. ¿Qué pasa cuando tienes una persona enferma? Luego esta se convierte como en vacunada, pues no va a haber. O directamente esta persona, cuando se encuentra con otra persona sana, pues puede enfermar, ¿vale? Y obviamente se va a tener una persona con memoria. Si hay una persona enferma, pero hay varias vacunadas, no se va a tener este panorama de 98% de contagio, sino va a ser menor, 50% quizá menor. ¿Vale?
¿Qué pasa cuando tienes una población completamente vacunada? Alguna persona enferma y unos cuantos susceptibles, aquí un 5% de susceptibles, un 1% enfermo y un 94% vacunados, pues apenas se va a mantener este detalle de 5% y 1% en las personas. Lo que sería la protección de rebaño, el herd, ¿no? La protección en manada, que se llamaría de cierta forma. Es decir, protegemos a las poblaciones con las vacunas de otras que sean susceptibles a enfermar. Por lo tanto, la vacunación no solo suele ser individual, sino también la vacunación tiene un alcance colectivo. Aquí tenemos los detalles que lo vamos a ver en la siguiente clase, por favor, en la clase teórica, es el tema de la producción de anticuerpos, lo que es la IgM, IgG2 inicialmente, la IgG1, la IgG3, que tiene que ver esta importancia en este sentido. Aquí, por ejemplo, es la respuesta inmune en menores de 2 años, es lo que ocurre, no hay respuesta inmune en este caso, no hay afinidad de la maduración, anticuerpos de corta vida y no hay producción en este caso, de células de memoria. Los plasmacitos no son de memoria, son plasmacitos de corta vida, short life, ¿vale? Pero eso es lo que ocurre con este tipo de vacunas que son directamente polisacáridos. Pero cuando tienes un portador o tienes un adyuvante y demás, obviamente involucra otras células, las TCR cooperadoras, hay más producción de anticuerpos específicos, IgM, IgG, entonces la respuesta inmune se mejora, anticuerpos de larga vida y una afinidad para células de maduración y obviamente una inducción de las células B de memoria. Por lo tanto, dependiendo con qué esté el polisacárido unido o con qué adyuvante va, qué otra molécula más está presente, pues y esto ocurre, por ejemplo, en algunas personas que no les da la respuesta inmune frente a lo que son las vacunas, pero sí en otras una respuesta mayor en este caso. ¿Vale? Y de esa forma hemos tratado de revisar este artículo. La próxima semana, bueno, el próximo día nos vamos a tratar de ver con más detalle otros artículos similares enfocados a la vacuna. Vale, chicos, pues nos vemos con mi grupo de prácticas a las 12 menos cuarto, por favor, menos 20, perdón, por la facultad para irnos al aula. Vale, nos vemos el día de viernes en la clase teórica, esperemos sea presencial. ¿Ok? Que tengan buen día. Hasta luego, chicos.